No sé ustedes, pero en la República Dominicana, imagino que también en muchos países, igual que la República Dominicana, países de tercer mundo, Latinoamérica, uno de los momentos de mayor felicidad, no sé si esto usted lo ha vivido, yo espero que la mayoría que está aquí lo haya vivido, pero en los países como los nuestros, donde el sistema energético no es muy bueno, donde hay unos apagones de días, semanas, o a veces en lugares donde ha sucedido una tragedia, pasó una tormenta y el sistema energético no está funcionando. En nuestros países, por ejemplo, en República Dominicana ha sido un problema histórico el problema energético. Por, hermanos, décadas, el sistema energético en la República Dominicana ha sido un problema, un reto, mucha corrupción, y ese no es el tema de hoy. Sin embargo, uno de los momentos de mayor alegría en nuestros países tercermundistas es que cuando restauran el sistema energético se escucha una ovación en toda la ciudad y todo el mundo grita al mismo tiempo: llegó la luz. Así mismo, hermanos, es como cuando están jugando en una mundial su equipo y todo el país lo está viendo, todo el barrio lo está viendo, el vecindario, y metieron un gol y se escucha en las calles: gol, más o menos así. Se escucha en todas las calles: llegó la luz, ¡guau! Y la gente empieza a aplaudir como si, señores, como si le devolvieran la vida. Bueno, el texto de hoy básicamente, oro para que el texto de hoy básicamente mueva nuestras motivaciones, nuestros corazones, nuestros afectos, para nosotros entender, hermanos y hermanas, que estábamos en tinieblas y que un día la luz de Cristo resplandeció. Y que podamos gritar a todo pulmón, con todo gozo, y celebrar lo que esta celebración de esta época nos recuerda: que Cristo vino al mundo para ser la luz del mundo. Nació para ser la luz del mundo. Y ese es el título del sermón hoy: nació para ser la luz del mundo. Pero déjenme poner dos cosas en contexto. Primero la serie y luego el texto. El texto de hoy, como yo dije, busca justamente recordarnos uno de estos 5 motivos que vamos a estar viendo durante todo el mes de diciembre para qué ha nacido, porque a veces solo nos enfocamos en el nacimiento. Y esta serie, como ya se ha mencionado, se ha titulado, y como les he mencionado, trae algunos retos por delante. Y déjenme decirle por qué trae algunos retos por delante. Por un lado, un gran reto que tenemos en la celebración y en estos tiempos festivos de la Navidad es el peligro de familiarizarnos tanto con la época que nos mantenemos en la superficialidad de la celebración. Podemos ver que siempre llega la época, llega diciembre, celebración, regalos, reuniones, hay mucha actividad social, y eso puede llevarnos a familiarizarnos tanto con la celebración que perdamos de vista el motivo de la celebración. Y ese es uno de los retos que tenemos por delante. El otro reto que tenemos es que, porque es una celebración que se espera todos los años, lleguemos a pensar que no hay nada nuevo que podamos aprender de la celebración. Es por eso que la serie que hemos llamado Para esto ha nacido busca en un evangelio que no habla del nacimiento de Jesús, el evangelio de Juan. Recuerde que solamente 2 evangelios narran del nacimiento de Jesús: el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Y luego ni Marcos ni Juan hablan del nacimiento de Jesús. Sin embargo, como decía el pastor Juan Carlos, esta serie va a usar unos textos del evangelio de Juan que sí dejan muy claro para qué ha nacido Jesús, lo cual nos va a apuntar toda la serie directamente a el propósito de la celebración. Así que la serie tiene como objetivo ayudar a la comunidad de Eclesia a comprender y valorar el propósito del nacimiento de Jesús y cómo este nacimiento se traduce en una celebración continua y eterna
no una celebración de una época. Es una celebración continua, es una celebración eterna, porque lo más glorioso ha pasado en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Es que estábamos en tinieblas y un día llegó la luz, como decíamos que pasa en nuestros países. Así que vamos conmigo a Juan. Abra el Evangelio de Juan, encienda su Biblia o abra su Biblia en el capítulo 1. Y ya mi amada esposa leyó los textos que corresponden, pero es algo importante volverlo a revisitar el texto. Pero también yo quiero que usted lo haga con un corazón enseñable, ¿ok? Recuerde que este Evangelio de Juan es un evangelio que apunta a algo diferente de los demás evangelios, es a mostrar a Cristo como Dios, una de las grandes verdades que encontramos en este evangelio. Y el propósito de Cristo, para qué Cristo vino. Otra de las cosas que debemos de entender, que este texto se encuentra en lo que llamaríamos el prólogo del evangelio, como la introducción del evangelio. Así que lo que vamos a leer es parte del prólogo del evangelio. Vamos a leer el versículo 9 otra vez al versículo 14. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Déjeme decirle qué busca el sermón de hoy, qué quiere fijar el sermón de hoy en nuestros corazones, de manera que usted se lleve esta idea, capture esta idea en su corazón y pueda, a la luz de eso, masticar durante toda la semana con un recurso que le vamos a proveer y le vamos a hablar al final del servicio. Lo que el sermón quiere fijar en nuestra mente es el recordatorio de que Jesús nació para traer luz a los corazones de los que están en oscuridad, quienes al creer en Él y recibirle son considerados hijos de Dios por su voluntad. Lo voy a repetir, léalo en la pantalla, sígame, enfoque, trate de hacer lo posible por mantener su mente en este lugar. Jesús nació para traer luz a los corazones de los que están en oscuridad, quienes al creer en Él y recibirle son considerados hijos de Dios por su voluntad. Así que para explorar este texto y desempacar este texto, yo quiero hacerle 3 preguntas al texto, y con estas 3 preguntas vamos a estar navegando sobre el contenido del sermón. Primera pregunta es: ¿quién es la luz que vino al mundo? Lo vamos a ver en los versículos 9 al 11. La segunda pregunta: ¿para qué vino la luz al mundo? Y lo vamos a ver en los versículos 12 y 13. Y finalmente, ¿cómo llegó la luz al mundo? Y lo vamos a ver en el versículo 14. Así que sígame, mantenga su mente, su corazón, piense de qué manera Dios en esta mañana quiere hablarle a través de este texto. Probablemente ustedes ya conocen. Así que vamos a responder la primera pregunta: ¿quién es la luz que vino al mundo? Yo hago esa pregunta y probablemente todo el mundo puede responder unísono, pero es bueno que usted vea lo que Juan quiere decir, y quiere decir de ¿quién es la luz que vino al mundo? Versículo 9 al 11. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. De hecho, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El contexto inmediatamente alude a la persona de Jesús, así que la respuesta está inmediatamente implícita en el contexto del texto. De hecho, para usted entender mucho más a quién se está refiriendo Juan, usted tendría que leer el versículo 4 y el 5, de que refiere a que Jesús vino a traer vida y luz. Y como esa vida y luz es una provisión para los hombres, vaya conmigo unos versículos anteriores. Versículo 4: en Él estaba la vida. ¿Ok? ¿Quién es Él? Y la vida era la luz de los hombres. Aquí hay una relación entre vida, salvación, muerte, oscuridad. También Juan dice en el versículo 5 que Él vino a cambiar la realidad de la condición en la que se encontraba todos los hombres y las mujeres que han existido, existen y existirán.
La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Así que cuando usted lee luz, implícitamente él está hablando de Jesús. Y cuando lee tinieblas, implícitamente está hablando de la humanidad, donde usted y yo deberíamos incluirnos también. Las tinieblas no la comprendieron. Ahora, yo quiero que nosotros veamos algo más allá, más profundo, entremos un poco más, porque es importante entender qué significa entonces luz en el contexto. Bueno, la palabra vida y la luz son símbolos religiosos casi universales de salvación. Cualquier religión del mundo, a la hora de referirse a luz o vida, está refiriéndose a la salvación. Y usted y yo sabemos que la vida es el bien más importante que todos tenemos. O sea, ahora mismo hay algunas hermanas que están en estado esperando un bebé, una vida que vino indiscutiblemente de parte de Dios. Pero la vida espiritual, tanto la física como mencionamos y la espiritual, vienen indiscutiblemente de Él. Y como hemos visto en estos textos, en otros sermones, usted puede hacer un estudio teológico de la palabra luz y usted va a encontrar que la Biblia la usa como un referente de Dios. Si usted va a la primera carta que Juan escribió, también el autor de este evangelio también va a ver cómo hace una clara referencia de Dios. Y la oscuridad, en contraste, se refiere a muerte, ignorancia, pecado, separación. Pero para tener una definición más precisa de quién es la luz y qué significa la luz en este contexto, yo quiero que usted y yo veamos varias cosas y exploremos juntos qué Juan implícitamente está diciendo con estas palabras en estos versículos. Lo primero que usted y yo podemos ver en el prólogo de esta carta es que Juan intencionalmente quiere decirnos no solamente que Jesús es la luz que vino al mundo, sino que Jesús es la luz que vino al mundo como se había profetizado que vendría. Escuche bien, se había profetizado que la luz venía al mundo, lo cual indiscutiblemente le da entonces al concepto de luz y la persona de Jesús una connotación totalmente clara para su audiencia. Y es que Jesús no solo es la luz, Jesús es también el Mesías que había profetizado Isaías. Póngale, no sé si su Biblia trae uno de estos, si no, marque su Biblia con algo ahí y vaya conmigo al libro de Isaías para que usted entienda de qué le estoy diciendo. Isaías en el capítulo 9, uno de los textos que más se usan en la celebración de Navidad. Isaías en el capítulo 9 profetizó de que esta luz vendría a las naciones. Y déjenme leer el versículo 1, 2, que no conocemos tanto, pero que están en el contexto de un versículo que sí conocemos mucho para esta época y que voy a mencionar más adelante. Isaías había ya profetizado de que la luz vendría como un referente de salvación porque el pueblo estaba viviendo completamente en tinieblas. Juan está diciendo, esta luz es el Mesías que fue profetizado, y Juan está usando el concepto luz, que era un concepto muy mal utilizado por los gnósticos con los que Juan tuvo que lidiar, para referirlo y conectarlo con la profecía de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después lo hará glorioso por caminar por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Entonces es muy claro que Jesús no solamente es la luz del mundo, como Juan lo está presentando, sino que Jesús es la luz, el Mesías que vendría y que traería gran luz a los que estaban en sombra de muertes,
como profetizó Isaías. Ese es el capítulo famoso de Isaías de Navidad que usamos y que cantamos incluso en el versículo 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo, en el capítulo 9, versículo 6, el mismo capítulo que le acabo de leer. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, como lo cantábamos. El mismo capítulo donde encontramos esta referencia de Jesús y que hablamos mucho en Navidad, en esta época, es el mismo capítulo donde versículos anteriores hablaba de que esta luz alumbraría a la tierra de sombra de muerte y resplandecería sobre ellos. Así que Juan está diciendo que la luz es el Mesías. ¿Qué más está diciendo Juan? Bueno, aquí hay mucha verdad teológica por la que pudiéramos navegar, pero déjame decir lo que más está diciendo. Él está diciendo que Jesús es Dios también. Jesús existía antes de la creación. Versículo 9. Existía la luz verdadera. Recuerde que en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, él dijo que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 del capítulo 1 de Juan, y él estaba en el principio con Dios. Entonces es evidente de que Juan está mostrando también esta preexistencia. Y está mostrando el propósito. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquí piensa en Isaías inmediatamente. Al venir al mundo, ¡pum!, alumbra a todos los hombres. Así que vino con un propósito también. ¿Y qué más nosotros vemos? Nosotros estamos viendo que Jesús es la luz, el Mesías es Dios, y que tendría un propósito muy claro en alumbrar. Así que una vez definido quién es la luz, no solamente la luz es Jesús, es que Juan está diciendo que Jesús es el Mesías, es que Juan está diciendo que Jesús es Dios, es que Juan está diciendo que Él vino con un propósito, como dijo Isaías, de alumbrar al que estaba en oscuridad. Así que si fuéramos a definir entonces a la luz de lo que hemos visto, la luz lo definiríamos de la siguiente manera. ¿Qué es la luz? Es la manifestación sobrenatural de Dios, de revelarse a sí mismo por medio de Jesús, su Hijo, conforme a las Escrituras, y darse a conocer, alumbrando el corazón del hombre para declararlo sus hijos por la eternidad. Dios está revelando. Y de la única manera en que vamos a conocer a Dios verdaderamente es por la revelación de su Hijo. Pero no cualquier hijo, sino el Hijo que Él ha descrito en las Escrituras. Y es a través de la revelación de Jesús, ¿quién es? ¿Qué hizo? Él da esta luz que el hombre necesita porque está en la oscuridad, para empezar una relación eterna con Él. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta natural del hombre? Léalo en el versículo 10. Sería rechazo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Yo no sé si usted puede ver una clara ironía aquí en el texto, pero indiscutiblemente el verbo, Dios mismo, quien es agente de la creación, fue hecho a través de él. ¿Ok? Sígame. De hecho, en el versículo 3 del capítulo 1, ¿qué dice él? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. El versículo 3 del capítulo 1. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Espérese. Usted y yo estamos aquí en el 2024, 1 de diciembre del 2024. Y usted y yo hemos sido creados por medio de Él. ¿Ok? Todo lo que usted y yo conocemos y hemos visto ha sido creado por medio de Él. Lo dice en el versículo 3. El mundo, dice el versículo 10, fue hecho por medio de Él. Colosenses, luego Pablo habla de eso. Pero es bueno que usted y yo nos suscitemos. Usted y yo somos el resultado de su creación.
Usted y yo somos resultado de su plan, de su creación. Pero mire la ironía de la vida. Este mundo que Él creó con sus habitantes lo rechazaron. No lo conoció. Y es claro, el contexto del texto nos dice por qué no lo conoció. Porque amaron más las tinieblas. Porque estaban en tinieblas. Usted ha estado en tinieblas. Usted ha estado como en oscuridad, que usted no puede ver ni siquiera dónde va a dar el próximo paso. Usted no puede reconocer nada. Cuando usted está en tinieblas, y no sé cuál ha sido el momento donde más oscuridad usted ha estado, puede ser en el momento que usted apagó la luz y los ojos no le tomaron tiempo a cambiar y ese momento usted no vio nada. Imagínese una tiniebla más densa de la que usted puede imaginarse. Bueno, espiritualmente esa es la condición del hombre. Por eso no lo iba a ver, por eso no lo iba a conocer. Es trágica la ironía, porque en el versículo 11 Juan dice que Él vino a los suyos, a quienes se suponían que lo iban a conocer. Él vino a los judíos. Y los judíos, ¿saben qué? No lo conocieron. Teniendo todo el Antiguo Testamento, todas estas profecías, teniendo todo lo que se había profetizado acerca de Jesús, los judíos no lo conocieron. Pero déjame decirle, no solamente los judíos han tenido esa misma reacción. La humanidad históricamente ha tenido esa reacción porque está en tinieblas. Y es probablemente usted que está aquí en esta mañana y nos visita porque alguien te invitó, lo que sea. Tú estás aquí, probablemente tú no le has conocido porque tú también estás en la misma condición. No puedes ver, estás en oscuridad. Ah, sí, yo sé de Jesús y yo iba a misa todos los domingos. Mi mamá me llevaba de chiquita y todo lo demás. Bueno, si tú no puedes ver la luz y responder como Él llama a sus hijos a responder, estás en tinieblas, esta es tu condición. A lo suyo llegó, a lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Al mundo que Él creó, que fue creado por medio de Él y para gloria de Él, lo rechazó. Es como que si usted llega a su propia casa y usted no lo dejen entrar. Jesús fue a su propia nación, a su propio pueblo, y todos lo rechazaron, negaron aceptarlo como la revelación de Dios, el Mesías esperado, la luz del mundo que iba a traer salvación a las naciones. Hermano, pero es bueno que usted sepa que en algún momento de nuestra historia, antes de venir a Cristo, nosotros rechazábamos a Jesús con la misma intensidad. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios. Hoy terminamos la clase de bautismo. Vamos a tener 4 bautismos probablemente. Pero cada vez que usted ve un bautismo, usted escucha, en algunos usted va a escuchar cómo la gente estaba en una posición donde no podía ver su condición ni su pecado y creía que estaba bien. Que decía, yo no le hago mal a nadie. Mientras yo no le haga mal a nadie, yo estoy bien. Yo actúo correctamente. Yo hago lo que tengo que hacer. Y mire, y se justifican por sus propios méritos. Pero usted va a ver personas que cuando la luz llegó, dice, wow, yo no podía ver mi pecado y mi falta y ahora lo veo. Así que ¿quién es la luz? Jesús es la luz prometida, profetizada, es Dios, es el Mesías esperado, la única capaz de sacar al hombre de las tinieblas. Vino a alumbrar a los hombres, dice el texto en el versículo 10, 11. Así que yo quiero animar a todo el cristiano que está aquí, todo el que es un hijo de Dios, que hoy en su corazón dé gracias al Señor, porque Dios iluminó nuestros corazones. ¿Y cómo Dios iluminó nuestros corazones? Hable con los hijos de Dios, hable con los hijos de Dios que están aquí. Y ellos le van a decir que ellos empezaron a ver su incapacidad, su miseria espiritual, la inmundicia de sus pecados. Empezaron a darse cuenta que no eran tan buenos como ellos creían y que habían ofendido a un Dios que era completamente santo con su pecado de envidia, mentira, robo, engaño, adulterio, fornicación, lujurias. Y usted ponga la lista: odio, resentimiento, disensiones, pleitos, enojos, falsos testimonios, calumnia. Y empiezan a ver todo esto que no venían antes, o que decían, no, eso es un pecadito, yo soy bueno, yo no soy tan malo como ese asesino,
en serie o ese que violó tantas personas y luego se mató y mató. Yo no soy como yo, no. Cuando usted se compara con el que está acusado de alguna falta legal, usted se va a encontrar un santo, pero esa no es su referencia, hermano. Su referencia es Cristo. Y cuando usted se compara con Cristo, ahí todos nos encontramos cortos. Así que ¿quién es la luz que vino al mundo? Jesús, el Mesías. Y quiero animarte primero a que tú des gracias al Señor, no solamente hoy, ni en el contexto de la celebración. Todos los días que tú abras los ojos, recuerda que tú estabas en tinieblas. Y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor que no solamente mostró la inmundicia de tu pecado, sino también que tú pudiste ahora ver el camino que te llevaba a la salvación. La segunda pregunta, así que vimos quién es la luz del mundo. ¿Para qué vino la luz del mundo? Bueno, usted y yo podemos tener una idea, pero yo quiero decir, explicar y desempacar lo que el texto dice. Versículos 12 y 13. ¿Para qué vino la luz del mundo? Para todos, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de voluntad de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora el apóstol Juan quiere hacernos un contraste. Tengo que te sacar los bolsillos porque esto se va a poner interesante. Voy a limpiar todo lo que tengo. En el versículo 9, él dijo lo siguiente: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Un mensaje de salvación para la humanidad. En el versículo 10 él hace el contraste. Los suyos vino, no lo recibieron. Y ahora en el 12 él contrasta a los que no lo recibieron con los que lo recibieron. Los que rechazaron la luz y aquellos que recibieron la luz. Algunos respondieron. Y al recibir la luz, lo que el texto está diciendo es que recibieron a aquel que representa la luz, que trae consigo un cambio de condición, un cambio de naturaleza. Ahora escuche y lea conmigo. Escuche, porque aquí es donde está lo interesante. Escucha bien. Usted va a escuchar mucha gente que dice: todos somos hijos de Dios. El texto claramente dice: no todos son hijos de Dios. Ok. Usted va a escuchar mucha gente que va a la iglesia muy religiosa y te va a decir: no, yo soy hijo de Dios, y vive como un hijo del diablo. El texto claramente está diciendo: no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Lo acabamos de leer. Dice: todo fue creado por medio de Él. Usted y yo somos creación de Él, criatura de Él. Pero no todos son hijos de Dios. Usted lo puede ver en el versículo 12. Aquí hay unas condiciones que se dan. Pero déjeme decirle, algo tiene que suceder para usted ser un hijo de Dios. Y la respuesta teológicamente es bien compleja. Si quiere, déjeme tratar de ser lo más simple posible. Digo teológicamente es compleja porque este es uno de los textos que por un lado te muestra la responsabilidad del hombre y por otro lado te muestra la soberanía de Dios en el mismo texto, en el mismo versículo, en dos líneas. Ahora bien, ¿qué significa? Vamos a leer qué es lo que dice. Por un lado, vemos la responsabilidad del hombre. ¿Cómo yo soy hijo de Dios, pastor? Acabo de escuchar por primera vez en mi vida que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Qué gran problema. Si es un gran problema, es un gran problema. No vamos a suavizar esa verdad. Es un gran problema si usted no es hijo de Dios. Yo quiero que usted lo sepa. Usted puede celebrar Navidad todo el tiempo, puede hacer misa, puede hacer rosario, Ave María, puede venir religiosamente a la iglesia, puede hacer sacrificios, caminar en rodillas, lo que usted quiera, pero si usted no es hijo de Dios, usted está en un gran problema. Así que mi oración, con toda la pasión que me caracteriza, no le estoy hablando mal, es que usted pueda salir al final de aquí sabiendo si usted es o no es un hijo de Dios. Y si no es un hijo de Dios, que usted reconsidere lo que usted cómo debe de responder. Mire lo que dice el versículo 12.
pero a todos los que le recibieron. Usted ve ahí la responsabilidad del hombre. Hay que recibirlo. Todos los que le recibieron, le dio el derecho, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces hay preguntas que nos van a meter cada vez más profundas. Una pregunta que nos va a meter más profundo es: ¿qué significa recibirle y qué significa creer en su nombre? Parece que están asociados, porque Él dice es decir, lo cual recibirlo es creer en su nombre. Pero déjenme decirle lo que no significa para ir aclarando dudas. Creer en su nombre, recibir a Jesús, no significa que un día usted pasó al altar y hizo una oración. Y que usted estuvo en un lugar y alguien le dijo: repite después de mí. Y usted lo que quería era salir de esa persona. Y esa persona: ven a esta oración, repite después de mí. Y usted: ay, Dios mío, pero cuánto insiste. Repite después de mí. Tú dijiste: ok, repite después. Señor Jesús, gracias porque me ama, gracias porque me ama. No significa pasar delante del altar y repetir una oración. Tampoco significa venir religiosamente los domingos a la iglesia. ¿Ok? Tampoco significa ir a misa religiosamente. Tampoco significa abrirle la puerta de mi corazón y darle permiso a entrar porque eres un caballero. Ok, tampoco significa eso. Déjeme decirle lo que sí significa. Significa creer en el nombre de una persona, creer en quien Él es y creer en lo que Él ha dicho que yo debo de hacer. Así que creer en Jesús no es el creer intelectualmente de que sí, Jesús, el hijo de María, el que dividió la historia en dos. No. De hecho, creer en el nombre de una persona en ese contexto era creer en la persona, porque el nombre representaba a la persona. Y el nombre es más que una etiqueta. Es el carácter de la persona, es la persona misma, es confiar completamente en Él, reconocer todo lo que Él ha dicho y confesar que usted le sigue a la luz y responde a la luz de lo que Él ha dicho. Eso significa recibirlo. No es que usted diga: yo lo recibí y le dije que entrara a mi vida. No. Mucha gente confundida, hermanos. Mucha gente confundida, muchos niños confundidos, muchos adolescentes confundidos, que un día lo pusieron a repetir una oración y pensaron que ya eran hijos de Dios. Recibirlo implica aceptar las enseñanzas que Él dio, los mandatos que Él dio, recibir la revelación que Dios trajo a través de Él para sacar al hombre de su condición. Recibirlo es una postura de aceptar algo que usted no merecía. Ahora en Navidad, en Christmas, mis hijos hacen una lista de regalos. Esa lista a veces es muy optimista cuando se contrasta con el presupuesto. Así que ellos tienen que recibir con gratitud lo que el presupuesto le permite a sus padres. Usted va a ver que Juan, si tiene la oportunidad de estudiarlo, va a haber varias ocasiones la actitud de rechazo, de recibir a Jesús que el pueblo mostró. Y Jesús dijo esto para que usted entienda que recibirlo a Él es recibir el combo completo. Es recibirlo a Él, lo que Él dijo, lo que Él mandó y lo que Él dijo que hay que hacer. Por ejemplo, Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, igual, hijo de Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Empecemos por ahí. Pero Jesús dijo también en Juan 12:48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Escuche lo que Jesús está diciendo. Yo recibir a Jesús es recibir también las palabras que Él ha dicho. No es solamente la imagen de Jesús. No es tener el cuadro de Jesús en mi casa. No es tener una idea vaga de Jesús y eso fue lo que yo recibí. No. Es recibir el paquete completo: la persona, la obra y sus mandamientos. Recibirlo implica aceptar todas las enseñanzas que Él dijo que salvarían al hombre que estaba perdido. Por ejemplo,
en una conversación muy importante que usted va a encontrar en 2 capítulos más adelante, entre un ilustrado maestro de Israel, Nicodemo, y Jesús. Jesús hablando con Nicodemo, que tenía un entendimiento muy por encima del averaje de los judíos. Jesús le dijo estas palabras, y estas palabras yo quiero que usted las considere para que usted considere también lo que implica ser un hijo de Dios. Usted tiene que recibir a Jesús. Usted tiene que aceptar quién Él es, qué Él hizo, por qué lo hizo y qué Él nos llama y cómo nos llama a responder. Pero en esta conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice: en verdad te digo, a Nicodemo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok. Aquí Jesús está otra vez poniendo muy claro la manera como un hijo de Dios va a entrar al reino de los cielos. De hecho, solamente entran al reino de los cielos los hijos de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros sabemos, porque lo hemos visto en otro texto, que Jesús se está refiriendo a un texto de Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 26. Ahora bien, Jesús también le dijo en ese mismo capítulo, en el versículo 16, el famoso versículo: escuche todo aquel que está confuso si es hijo o no es hijo de Dios. El versículo lema de la historia de la humanidad de los evangélicos y de los cristianos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree en Él, todo aquel que cree en Él. Aquí está la condición otra vez. La condición de Juan capítulo 1, versículo 12. Todo aquel que cree en Él, ese que cree en Él, no como una persona mitológica o una figura histórica, sino como el Hijo de Dios que vino a salvar a pecadores perdidos que no podían salvarse por sí mismo. Todo aquel que cree en Él entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede ver que en Juan 3:16 hay gente que se va a perder. Usted lo puede ver. Usted debería llorar como esa niña está llorando. O niño, no puedo ver Usted debería llorar así si usted no ha creído en Jesús. Pero la provisión de Dios está clara y la condición está clara. Hay que creer en Él. Miren más adelante lo que Jesús dice en el versículo 18 del Juan 3, usando el concepto creer que Juan 1 menciona. El que cree en Él no es condenado, punto. Juan 3:18. En el capítulo 1 versículo 12, Él dice y Él dijo: a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora en Juan capítulo 3 versículo 18, Él dice: el que cree en Él no es condenado. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Y cuando hablamos de creer, no es creer, como le dije, como una figura histórica. Es creer que Él es el único camino para salvarte. Es creer que tú necesitas de Él para tu salvación. Es creer que todo lo que Él dijo es cierto. Y es creer que sin Él tú estás perdido eternamente, que no hay manera de justificarte por ti mismo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Y mira cómo Juan en el capítulo 3 usa los conceptos de luz y lo usa para conectarlo con la salvación. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Lo malo es pecado en este contexto, y las tinieblas es pecado en este contexto. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas de que han sido hechas en Dios. El que practica la verdad es una persona. Así que el que vive conforme a la verdad viene a la luz. ¿Por qué usted cree que nos encanta esconder nuestros pecados? ¿Por qué usted cree que muchos de nuestros pecados lo hacemos oscuridad, en soledad?
donde nadie nos vea o donde nadie lo sepa. ¿Por qué usted cree que tratamos de mantener nuestros pecados escondidos? ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no cohabitan. Usted quiere ver un hijo de Dios, usted va a ver un hijo dispuesto a confesar sus pecados y arrepentirse y apartarse. Así que recibirlo implica aceptar a la persona, su obra y sus enseñanzas. Por otro lado, es muy evidente la soberanía de Dios. Y yo voy a hablar más de la soberanía de Dios en Fidelis cuando entremos en la doctrina de la salvación. Pero es evidente que está en el texto hoy. No podemos omitirla. Lo primero que dice que Él les dio derecho. Así que Dios es quien dice quiénes van a ser sus hijos. Él le dio derecho de ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Él es el que da derecho. Imagínese que de repente usted va en la calle y cualquier niño deambulando se le acerca y le dice: papá, yo quiero que tú seas mi papá. Bueno, podría ser un gesto muy bonito si usted decide adoptarlo, porque él por lo menos dijo: yo quiero que tú seas mi papá. Pero ¿y qué si usted va en la calle y encuentra un niño o una niña que le dice: él es mi papá, él es mi... ¡Ey, cuidado! La esposa se va a poner inmediatamente en modo defensivo. Háblame, dime, ¿cuándo sucedió? ¿Con quién? ¿Y dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y por qué esta niña dice que tú eres su papá? Bueno, usted puede decir: mira, yo no reconozco que esa niña es mi hija, yo no conozco a su mamá, nunca he estado con su mamá. La tierra está llena de personas que le dicen a Dios que es su papá sin Dios ser su papá. Ahora, no es lo mismo cuando usted adopta a alguien y le dice: él es mi hijo, él es mi hija. Nosotros estábamos en Agua Caliente y la persona que nos sirvió mucho la semana pasada nos sirvió mucho y nos atendía, cuando le preguntamos cuántos hijos tienen, me dijo inmediatamente, sin titubear, 6 hijos. Y yo: wow, nos ganaste, fue lo único que le dije. Nosotros tenemos 4, 6. Y luego en la conversación salió a la luz que 4 eran biológicos y 2 adoptados. Aquí es evidente que Dios es quien da el derecho, otorga el derecho de llamar a sus hijos, hijos. Usted puede decir que es hijo de Dios, pero si Dios no le dio a usted el derecho de ser hijo de Dios, por medio de la fe que usted recibió por gracia, por medio de la gracia que le permitió ver su oscuridad, por medio del cambio de corazón que produjo el nuevo nacimiento y que lo produjo el Espíritu de Dios, de manera que ahora usted no quiera vivir más en tinieblas, sino en luz. Si eso no sucede, hermanos, usted puede decir lo que usted quiera. Es una prerrogativa soberana de Dios. Y el versículo 13 lo expande: que no nacieron de sangre, ni de voluntad humana, ni de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de... ¿Usted lo está leyendo? No nacieron. Y aquí él introduce un concepto que va a ampliar en el capítulo 3, el nuevo nacimiento. Usted ve cómo él habla de que no nacieron de la sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. El nuevo nacimiento que Dios da lo hace soberanamente. Es una prerrogativa de Dios. Y aquí usted ve en el versículo, como dije, la responsabilidad del hombre. El hombre tiene que responder y aceptarlo, recibirlo. Y la prerrogativa soberana de Dios, de que en su voluntad Él es quien decide. Es evidente que no es un nacimiento natural, es una obra de regeneración. Así que la luz vino al mundo. ¿Para qué? Que es la segunda pregunta. La luz vino al mundo para, por medio de su revelación, producir el nuevo nacimiento y traer, adoptar a sus hijos, a su familia por la eternidad, reconciliarlos.
En otras palabras, escuche bien, vamos a empezar a usar sinónimos. El que está en luz es hijo de Dios, el que está en oscuridad es enemigo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Es decir, si usted no es hijo de Dios, si usted está aquí, aunque usted esté aquí, si usted no ha recibido y ha creído en Jesús, en su persona, en su obra, usted está en oscuridad y usted es enemigo. Pero el texto está diciendo que Jesús vino justamente para traer luz a los corazones como el suyo, como el mío, que estaban en oscuridad. La luz vino al mundo para reconciliar a sus enemigos con Dios y hacerlos sus hijos por voluntad de Dios. Y es una voluntad donde la Trinidad participa. Si usted va al capítulo 3, 2 capítulos más adelante, usted va a ver que él le dice a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Si usted va a Ezequiel capítulo 36, usted va a ver claro que cuando él se refiere a agua, no se refiere al bautismo, sino una manera de él decir que iba a limpiar con aguas pecado. Eso lo vimos en la clase de bautismo también. Y cuando usted ve que nace del Espíritu, no significa una segunda experiencia, sino que significa cómo él ahora pone su espíritu dentro de nosotros, según Ezequiel 36. Pero también usted va a ver en la conversación con Nicodemo que Jesús trae el tema de la soberanía de Dios. Cuando le dice a Nicodemo: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Así la voluntad de Dios en la Trinidad expresada. Dios soberanamente escogiendo, su Hijo voluntariamente dando su vida en sacrificio, y el Espíritu soberanamente produciendo el nuevo nacimiento. Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es algo que no podemos pasar por alto. Aquí hay otra verdad teológica muy profunda, y es el concepto de adopción. Él les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todo el que hoy está en Cristo debe de tener un corazón completamente humillado, humilde, porque de ser enemigo de Dios, por pura gracia, ser ahora escogido a ser hijos de Dios, coherederos con Dios por toda la eternidad. Y probablemente, déjeme decirle, usted y yo no vamos a reunir en la iglesia hasta que muramos o Cristo venga, y probablemente no vamos a entender el concepto de adopción. La verdad es que usted lo va a entender cuando usted se dé cuenta que usted no merecía nada. Cuando usted se dé cuenta que usted estaba separado eternamente de Dios y que usted merecía justamente la condenación de Dios. Y si usted recibía toda la condenación de Dios por un solo pecado que usted hubiese cometido, eso hubiese sido justo. Y que Dios en su misericordia, en su gran amor, como dice Efesios capítulo 2, te extendiera gracia y ahora te abriera los ojos, te diera la fe, iluminara tu corazón, ves el camino y corre, recibes la provisión de salvación, y que eso lo hizo por gracia, y que ahora de ser enemigo de Dios tú vas a ser eternamente hijo de Dios, con todos los privilegios, beneficios, toda la herencia. Hermanos, eso es un concepto muy claro en las Escrituras, importante que recordemos. Se me está yendo el tiempo. Yo quiero sencillamente apuntar algunas cosas. Primero, yo quiero ver si usted puede ver cómo la salvación es un acto de Dios, que comienza con Dios, que lo mantiene Dios y que termina con Dios. No sé si usted lo puede ver. Yo no sé si usted puede ver, hermanos, que nosotros somos salvos porque un día la luz iluminó nuestros corazones. Y cuando la luz iluminó nuestros corazones, y si usted no puede ver esto, hermanos, ore de rodilla todos los días hasta que lo puedas ver. Cuando la luz vino, iluminó dos cosas. Uno, nuestra condición de miserables espirituales. La luz nos mostró nuestro pecado, nuestros defectos, nuestra separación de Dios, lo perdido que estábamos en el camino de este mundo. Si usted no ha podido ver eso y usted todavía cree que usted es bueno y buena, usted no está en una buena posición. Con todo el amor y la urgencia se lo digo.
Lo segundo que nos muestra la luz no es solamente lo perdido que andábamos en el camino de este mundo, siguiendo los placeres de este mundo, siguiendo los deseos de la carne y de la mente y dándole una satisfacción sin frenos y sin límite, sino que también nos mostró la luz, el camino. Nos mostró el único camino, la única provisión que Dios ha dado para el hombre, para perdón de sus pecados, para relacionarnos con Él, reconciliarnos con Él. La luz nos iluminó el único camino que nos iba a sacar de esa condición. Y si ese camino no te lleva a Cristo y te está llevando a una religión, estás en problemas. Si ese camino te está llevando a otro líder religioso, estás en problemas. Si ese camino te está llevando a vivir un moralismo y ser un moralista, estás en problemas. Si ese camino no te está llevando al único camino que es Cristo, estás en problema. Pero cuando la luz vino, no solamente iluminó nuestra condición, iluminó el camino, sino que también trajo consigo un efecto de nuevo nacimiento que nos permite responder. Así que, hermanos y hermanas, respondamos a esto con humildad. Ningún hijo de Dios puede creerse superior a cualquier otra persona, ni aun a aquellos que no son hijos de Dios. Ningún hijo de Dios puede responder con orgullo. Eso es una contradicción. Podemos responder de varias maneras. Una, en obediencia, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. En adoración, no solo la que sale de nuestros labios cuando cantamos, nuestra vida sacrificial. Responder en adoración, en gratitud, porque nosotros no merecíamos nada de esto. Déjenme dar algunas instrucciones a los padres. Padres, es importante, escuchen bien, padres, que enseñemos a nuestros hijos que porque somos hijos de Dios y tenemos una relación con Dios, ellos necesitan tener su propia relación con Dios. Enseñemos a nuestros hijos que Dios no tiene nietos. Y cuidemos de darle a nuestros hijos una falsa idea de que porque vienen a la iglesia son cristianos. Cuidemos eso. Cuidemos a nuestros hijos de hacerles creer que porque se saben las canciones, porque se saben el lingo, porque participan en las reuniones y porque pueden hablar de Jesús y conocen las historias de Jesús. Cuidemos el corazón de nuestros hijos y enseñémosle a nuestros hijos que ellos, igual que nosotros, necesitan de un Salvador. Desde que empiecen a mostrar sus rabietas, su desobediencia, sus actos de rebeldía, no les corrigas directamente a su conducta. Aprovecha su conducta para ir al corazón. Y recordarle, ¿sabes por qué actúas así? ¿Tú sabes por qué tú desobedeces a papi y a mami? ¿Tú sabes por qué tú haces esto que haces? Por el pecado que mora en ti. Y yo, al igual que tú, y te bajas a su nivel. Yo necesito un Salvador como tú necesitas a un Salvador. Cuidemos el corazón de nuestros niños, hacer de nuestros niños fariseos legalistas que se saben todo, pero no conocen a Dios. Niños, desde Grace, a ti, hasta todos los adolescentes que están aquí. Crecer en la iglesia, y le voy a hablar a mis hijos y a todo el que entiende, todo el que está de 5 años para arriba, porque Grace tiene 5. Y le voy a hablar a mis hijos específicamente también, pero a todos los niños y adolescentes. Crecer en la iglesia es una gran bendición, indiscutiblemente. Es una gran bendición, pero tiene un gran riesgo. Niños, tiene un gran riesgo. Y el gran riesgo es que tú crezcas aprendiéndote todas las historias de Jesús y la fe de tus padres sin confesar personalmente a Jesús como el Salvador de tu vida. Es un gran riesgo. Y es bueno que ustedes sepan, queridos niños, jóvenes y adolescentes, que debes de asegurarte de tener tu propia relación con Dios
por medio de Cristo. Tú no vas a ir, escúchame bien, no vas a ir al cielo porque tus padres vayan al cielo. Tú necesitas tener tu propia relación con Dios por medio de Cristo, porque si no vas a estar en tinieblas toda tu eternidad. Vas a pasar la eternidad sin Dios, sin tus padres y condenado eternamente. Así que, joven niño, asegúrate, pregúntale a tu papá si tú eres un hijo de Dios. Y papá, ten mucho cuidado cómo respondes. Es mejor que él sienta la tensión de saber que necesita un Salvador y no suavizarlo diciéndoles: los niños cristianos no se portan así. Probablemente él no sea niño cristiano. Sea niño pero no cristiano. Muéstrale el camino. Háblale del camino. Pero escucha bien, padre, lo más importante es modélale el camino. Que cuando ellos te vean a ti, vean tu devoción y tus afectos, porque tú estás en la luz y porque tú andas en la luz. Cuando tú veas, ellos vean eso y ellos digan: yo quiero eso, papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú no reaccionas como yo reaccionaría? Hay una obra que Dios está haciendo, mi hijo, mi hija. Y si tú nos visitas hoy, estás aquí, quiero decirte otra vez con amor, pero a la vez con mucho sentido de urgencia. Quiero recordarte: no todos somos hijos de Dios. El hecho de que tú estés en la iglesia no te hace hijo de Dios. Pero si Dios hoy te ha estado hablando y te está mostrando: sí, yo creo, yo quiero creer, yo quiero seguir, yo veo mi pecado, yo sé que he faltado. Si eso está pasando en tu corazón, entonces recibe a Cristo en tu corazón, como dice el texto. Responde. Solamente vas a ser hijo o hija de Dios si crees que Jesús es quien Él dice ser, si crees en todo lo que Él ha dicho y si respondes a lo que Él ha dicho. Finalmente, ¿cómo llegó la luz al mundo? Aquí hay otro concepto teológico muy profundo, pero muy claro también. Versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, en el contexto en que Juan escribe esta carta, este evangelio, ni los filósofos griegos de la época, ni anteriores a él, ni después de él, ni los maestros judíos podían concebir que el logos, que es el concepto que él está usando ahí, que el Verbo se hiciera carne. Desde la época de Platón, los filósofos griegos ellos hacían un énfasis en que lo ideal, este Dios ideal, era invisible, eterno, pero nunca pensaron que el logos, que Juan está usando esa palabra intencionalmente para resonar en una cultura greco-romana, que el logos se hiciera carne. Y el versículo 14 claramente dice: y el Verbo se hizo carne. En otras palabras, usted va a entender el peso de este versículo si usted va al primer versículo de este evangelio. En el principio era el Verbo, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, Verbo igual a Dios. Así que sustituya Verbo por Dios, como intencionalmente lo escribe el apóstol Juan, y ahora use Dios en el versículo 14. Y Dios se hizo carne. ¿No es eso lo que celebramos en esta época? El creador del tiempo, el espacio, la materia, el creador de todo lo que existe, entra en tiempo, espacio y materia con un propósito muy claro, y es salvar a aquellos que no podían salvarse. El Verbo, Dios, no dejó de ser Dios, aunque Él tomó forma de hombre, como dice Filipenses capítulo 2. Dios se hizo carne, y es la manera como la luz llegó al mundo. Y esa luz iba a irradiar de tal manera que dice: y vimos su gloria. Era una luz resplandeciente. El Verbo se hizo carne. ¿Qué dice también? Y habitó entre nosotros. Habitó, esta palabra básicamente él la está tomando prestada de Éxodo
capítulo 34, donde Moisés hablaba de que Dios estaba en medio del tabernáculo. Así que cuando Juan la usa ahora y la toma prestada de Éxodo, él está diciendo, y el verbo Dios hizo morada, tabernaculó, suena feo, pero tabernaculó, hizo morada. Lo que significa que Dios habitó, así como habitó en medio del pueblo de Israel en el desierto, ahora habita en medio de nosotros. El verbo se hace carne y vive entre nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. De la misma manera, el verbo vive entre nosotros, así como Dios vivió en medio del pueblo y las tribus de Israel en el tabernáculo. El verbo se hizo carne. Lo otro que dice Juan es que vimos su gloria, gloria como la del unigénito. La gloria de Jesús se manifestó por medio de las señales. Usted lo sabe. Mire lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y los discípulos creyeron en él. Así que la gloria de Dios se manifestó por medio de todo lo que Jesús hizo. Y la gloria también alude a Éxodo capítulo 40, pero no tenemos tiempo. La gloria del unigénito del Padre. Aquí esta palabra en griego es una palabra que alude al mismo en esencia, único del Padre. Enfatiza la esencia del Hijo. Ese Hijo es de la misma esencia del Padre. Y es lo que Jesús más adelante dice en Juan, el mismo Evangelio, capítulo 8, 16. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Así que nosotros vemos que vimos su gloria, y una gloria que traía dos cosas: una verdad que iba a salvar, y esa salvación que iba a llegar por gracia, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, yo no tengo todo el tiempo para hablar de la encarnación, pero el concepto de encarnación todavía a todos nos causa un cortocircuito, porque es difícil de entender. Es difícil de entender si lo vemos con los ojos humanos. Pero cuando usted existe fuera del tiempo, del espacio y la materia, porque usted es el creador del tiempo, el espacio y la materia, usted hace lo que usted quiere. Y Él entra en el tiempo y el espacio y la materia y toma forma de hombre para representarnos en la cruz, recibir el castigo que usted y yo merecíamos en nuestro lugar. Él nos recibió. Pero déjame decirle, Cristo no solo murió por nosotros, Cristo también vivió por nosotros. Y su vida fue sin pecado. Yo veo a mis niños desde pequeño pecando. Piense ahora en Jesús. Veo a mis hijos adolescentes pecando. Piense en Jesús como adolescente. Yo veo a adultos pecando. Piense en Jesús como adulto. Jesús no pecó. Así que no solamente Él murió por nosotros, Jesús vivió por nosotros, y eso Él tenía que hacerlo en un cuerpo físico y ser nuestro representante. Nuestro primer representante falló en un solo mandamiento que le dieron: no comerás. Y este nuevo representante no pecó y cumplió con 613 mandamientos. El verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros. Pero usted sabe, dice que vimos su gloria. ¿Usted sabe dónde fue la mayor expresión de su gloria? En la cruz. En la cruz. En la cruz donde se da este glorioso intercambio, pero en la cruz donde también se cumple el plan de Dios desde el principio. Génesis capítulo 3. En el principio ya Dios dijo que eso iba a suceder de igual manera. Versículo 15: yo pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente, su descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia, la de Satanás, te golpeará en la cabeza, y la descendencia de la mujer golpeará y aplastará la cabeza de Satanás, y tú, Satanás, le golpearás en el talón. Lo más que Satanás pudo haber hecho fue morder el talón de Jesús en la cruz. Pero Jesús aplastó a Satanás una vez por todas en la cruz. Hermanos, esto es glorioso. Ahora podemos deleitarnos en una relación personal con Dios. Ahora, cuando usted
empiece a hacer preparativos para la celebración y el nacimiento. Tenga en cuenta que la luz vino al mundo con el propósito de vivir de una manera santa, morir en lugar de los pecadores y darnos la vida eterna que usted y yo no merecíamos. Darnos el lugar y la adopción que no merecíamos. Darnos la fe y el nuevo nacimiento que no merecíamos. Recuerde eso, no se quede en la envoltura de los regalos. No haga como cuando mis hijos estaban pequeños, que le hacíamos regalos. Ay, ese Josué, su primer año, cuántos regalos caros, ser el primero, y primer regalo, primer cumpleaños, siendo un niño. Y él disfrutaba más la envoltura que el regalo mismo. Hermanos, no se quede en la envoltura. No se quede en la fiesta. No se deje consumir por el consumismo. Déjese consumir por la verdad del propósito del nacimiento de Jesús. Vamos a volver a este tema en algunas semanas más. Pero recuerde que Jesús más adelante dice en Juan: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Tú quieres saber si tú eres un hijo, una hija de Dios? Evalúa tu caminar y tu andar. Mira a ver si hay luz, más luz que tinieblas. Mira a ver si tu deseo, tu anhelo es vivir en la luz, caminar en la luz, caminar en la verdad, seguir la verdad, responder como Él quiere. Míralo, tú lo puedes ver. Pues esa no es tu condición. Pídele al Señor que te dé la fe que tú necesitas para creer y recibirle.